Empiezo agradeciendo a todos nuestros oradores, a doña Iliana Labastida, que hizo la gran introducción, y a cada uno de los participantes que, desde su punto de vista, los internacionales, Venezuela, Nicaragua, Chile, y los cubanos, desde su posición personal, profesional, particular, desde su experiencia, nos ha mostrado hoy día un hecho incontrovertible a 4 años de la gran implosión, del gran levantamiento cívico del pueblo cubano, que se conoce mundialmente como el 11J. Nos ha mostrado que la dictadura de Cuba se está cayendo, que la dictadura de Cuba está derrotada y que la dictadura de Cuba agoniza y se arrastra en un periodo que ha de terminar en corto plazo con la libertad del pueblo cubano. La dictadura de Cuba está cayendo porque el pueblo, el ciudadano común, el artista, la cultura, el profesional, la gente que está en Cuba y la que está forzada a vivir en el exilio, señalan al sistema cubano como una organización de delincuencia organizada que oprime al pueblo desde hace 66 años. Eso no es ni política ni revolución, eso es crimen. Un crimen que ha tenido la suerte de expandirse en las Américas en este siglo a partir de la alta traición que Hugo Chávez cometió con el pueblo venezolano y con todas las Américas, y a partir de grupos criminales que han tomado el control de países que todavía le sirven de soporte a la dictadura cubana. Venezuela, su principal plataforma; Nicaragua, con el sandinismo, que es una creación del castrismo; Bolivia, el narcoestado; y los gobiernos paradictatoriales de Brasil con Lula, creador del Foro de Sao Paulo para sostener, después de la caída del muro de Berlín, a la dictadura cubana, y el único dirigente vivo de esa troika de Fidel Castro, Hugo Chávez y Lula, que empezaron a desgraciar la libertad de las Américas en este siglo. México, con la vergüenza de López Obrador, una criatura del castrismo, y ahora Sheinbaum. Chile, con Boric, respecto a su sumisión y subordinación a la dictadura cubana. Colombia, con Petro, un guerrillero fabricado por el sistema castrista. Honduras, con la señora Castro de Zelaya, y hasta ahí. Porque el resto de las Américas está en un proceso de recuperación de la libertad y la democracia, que ha empezado por poner en su verdadera dimensión a la dictadura cubana: crimen organizado. Crimen organizado que ha perdido su eslogan principal, el de patria o muerte, porque ha sido reemplazado por el propio pueblo cubano a partir y antes del 11 de julio de 2001, pero instaurado ese día con el patria y vida. Y la dictadura está cayendo porque ya no tiene ningún elemento de subsistencia. No tiene pueblo. El 11 de julio del 2001 lo demuestra, y desde entonces nunca ha cesado la resistencia civil pacífica del pueblo cubano, que está derrotando a la dictadura cubana porque no tiene pueblo. Lo que tiene son mecanismos de represión. Lo que tienen es el monopolio de las armas. Lo que tienen es terrorismo de Estado. Lo que tienen es muerte y tortura, pero no tienen pueblo. No tienen economía. Han destrozado al país más rico de las Américas, de Latinoamérica, en tiempos de 1959, y lo han convertido en el país más miserable. Cosa que han repetido con Venezuela un poco más rápido, porque en Cuba les tomó como 50 años, que desde entonces arrastran la miseria. En Venezuela les ha tomado 20 o 25 años. Y ahí va Bolivia y ahí va Nicaragua. Son productores de miseria, porque la concentración del poder, la falta de rendición de cuentas y el crimen organizado administrando el poder público solo pueden producir miseria. No hay economía en Cuba.
y no va a haber mientras no exista libertad. El tercer elemento es que no tienen narrativa. Habían perpetrado un crimen de información durante décadas, la Revolución Cubana. Esa cosa que se hizo cargo de un proceso cultural que llamaron el boom latinoamericano y se apoderó de autores y de ideas que tienen su máxima expresión en algunos exitosos escritores latinoamericanos, sometidos al castismo y sometidos a la dictadura, encubriendo los crímenes, los fusilamientos, las guerrillas, el narcotráfico, las invasiones de la dictadura cubana con el boom latinoamericano. La Revolución Cubana, que estaba en un proceso de extinción absoluta, fue liquidada el 11 de julio del 2001, porque el pueblo salió a las calles y desde entonces, reitero, no ha dejado de salir para decir, señores, esto no es revolución, esto es oprobio, esto es miseria, esto es terrorismo de Estado, que son crímenes diarios cometidos por el régimen contra el propio pueblo para mantenerse indefinidamente en el poder a través de un solo mecanismo, el miedo. Por eso, hoy día en Cuba, como lo han informado desde Prisoner Defenders, hay 1.158 presos, todos torturados, y todas sus familias amenazadas, y todo el mundo bajo esa presión que no puede seguir siendo tolerada por el mundo. Lo que queda claro es que sin pueblo, sin economía, sin narrativa y sin opciones, y sin un pueblo sin miedo, este proceso de terminación, de extinción, de implosión que se ha producido por la presión del pueblo cubano sobre la dictadura cubana, tiene que tener un fin. Y ese fin puede ser o más largo o más corto, y depende de la responsabilidad de las democracias de las Américas y del mundo. Hay democracias que están faltando a esa responsabilidad. Brasil, México, Chile, Colombia, Honduras, Canadá. Hay democracias en el mundo, España y otros, que siguen sosteniendo, siendo cómplices de este proceso criminoso, delictivo, que además ha afectado a sus propios países. Porque Cuba viene dirigiendo la guerra híbrida contra la democracia, con terrorismo, con narcotráfico, con migración forzada, con crimen común, con sostenimiento a todo tipo de agresiones a la estabilidad de los países democráticos, y los países que he mencionado son sus víctimas, pero sin embargo respaldan a través de líderes pseudo-ideologizados pero vinculados al crimen transnacional la sobrevivencia de la dictadura de Cuba. Yo quiero terminar este foro tan importante diciendo que espero que no celebremos los 5 años del levantamiento del pueblo cubano del 11 de julio del 2001, porque la caída del régimen, el desarme y la miseria del régimen tiene progresión geométrica. Día que pasa están más deteriorados y yo no creo que vayan a resistir el próximo año. El fin de la dictadura, además, es el fin de la agresión de que son víctimas todos los pueblos de las Américas y gran parte de los pueblos del mundo. El pueblo cubano ha entendido que la libertad es luchar dentro de Cuba, y el exilio cubano ha entendido que la libertad es prepararse para retornar a reconstruir su pueblo. Lo que tenemos que entender los pueblos de Latinoamérica y del mundo es que la libertad nuestra depende de la libertad de Cuba.